Bien, Buenas bien. tardes, Gerardo Bleyer. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, bien. ¿Y ¿Cómo, tú? cómo anda vos? Bueno, ando bien. Hace ¿qué te diría? Como 4 horas que estoy dando vuelta para ver para dónde arranco. ¡Ah! No te vayas para Qatar con la yegua. Con la yegua Murtalí. Perdón por el Vos sabés sabruto. que, vos sabés que la gente como yo de mi generación, que se formó repudiando, rechazando cualquier forma de autoritarismo, este, no se lleva bien con algunas formas de Estado no laicos, porque al final de cuentas la laicidad es una conquista revolucionaria, ¿no? Que expande la libertad de los seres humanos y separa la cuestión religiosa de la cuestión política. La cuestión política queda organizada y ordenada por el Estado, ampliando libertades después de las revoluciones, y la cuestión religiosa queda a desarrollarse en el ámbito de la vida privada. Cuando esto no ocurre, en general es el resultado que se impone una religión sobre las demás, porque es muy difícil, si no hay si no hay una cultura del laicismo, es muy difícil evitar que, según la sociedad en la que se habite, caracterizada por tales y cuales tradiciones, se imponga esa religiosidad, ¿no? Se ponga como hegemónica. Y la religiosidad, así como las formas de nacionalismo, representan cuando son, repito, institucionalizadas en regímenes absolutistas, implican eh, una forma de desprecio de lo otro y por lo tanto de antihumanismo. De antihumanismo. Y yo quería referirme hoy, eh, y vengo dando vueltas hace horas, A ver, a este, ver, a ver. cuando yo miro para afuera, salgo a caminar por la calle y hablo con la gente en la calle, y en reuniones, y observo el mundo, ¿no? Y la región, y entonces tengo el dato de que 1/3 de la población de Brasil vive en la miseria, 1/3 de la población de Argentina vive en la miseria. Nosotros tenemos del orden de un universo de las 250, 300.000 personas que viven en un circuito, asentamientos, cárcel, adicciones, calle, por lo tanto carencia de un hogar donde desarrollarse los niños neurológicamente y afectivamente, y vemos que eso es cada vez más común, es una tendencia en el mundo, el agravamiento de la situación social de cientos de millones de personas. Cuando yo observo eso, me impongo a mí mismo evitar ingresar en algunos debates. Pero, sin embargo, para resolver estos problemas, que son gravísimos, esta crisis social que afecta a buena parte del mundo, se requiere una ética y un sujeto social que interprete correctamente el mundo en el que está parado, para situarse en proyectos colectivos de democratización de las relaciones sociales y pugnar por ello. Y entonces, en ocasiones,
hay algunas actitudes que son tan perjudiciales para la construcción de esta ética, que me provocan reacciones indignadas. Y entonces quiero subrayar dos asuntos. El Frente Amplio es una construcción sublime como institución orientada a propiciar experimentaciones de formas de democratización de las relaciones sociales, que eso es el Frente Amplio. Esa es la ética política del Frente Amplio. Es una organización tan sublime porque en el momento de su fundación, los partidos políticos y las tradiciones que lo constituyeron participaban de la siguiente lógica. Ponemos nosotros nuestros saberes, nuestras aptitudes, para crear una lógica a la que podemos llamar la unidad en la diversidad. Esa es la sublime concepción teórico-política, táctica, que está detrás del fenómeno Frente Amplio y de la creación de la cultura Frente Amplista. En algún momento, por diversas razones que hoy voy a tratar de no reflexionar, pero que hay que mencionar, en algún momento esa lógica que era cada uno, el Partido Socialista, el Partido Comunista, la Democracia Cristiana, el Germán Michelini, Terra, en fin, ponían en la tradición nacionalista popular, ponían sus instituciones al servicio de la creación de una cultura, el Frente Amplismo, caracterizada por la unidad en la diversidad. Entonces, de lo que se trataba era de disponer de una gran generosidad política. ¿Para qué? Para construir un proyecto que hiciera viable la implementación de procesos de democratización de las relaciones sociales. Después había una enorme cantidad de temas a debatir, porque es mucho más sencillo, como hemos dicho más de una vez, preservar una forma de sociedad que reproduce privilegios que intervenir económico-productivamente y político-jurídicamente para lograr que se desenvuelvan procesos de democratización de las relaciones sociales. Es mucho más sencillo pararse en la preservación de los privilegios que en la transformación de la sociedad. Es por eso precisamente que cuando se participa del proceso de transformación de la sociedad se necesita de una actitud ética que dé a la voluntad social de los sujetos sociales fuerza para participar de ese proceso que en principio ya desde el arranque es adverso. Es adverso porque es más difícil transformar la sociedad que preservar los privilegios. Entonces, cuando yo de vez en cuando veo actitudes o propuestas, por ejemplo, estamos ante una monumental crisis de la democracia. Cualquiera lo comprende, ¿verdad? Cualquiera que observe el mundo comprende que estamos ante una monumental. ¿Qué hizo la socialdemocracia europea en los últimos meses? La socialdemocracia europea en los últimos meses, por segunda vez en la historia, casi un siglo después, intervino políticamente en una dirección de dividir al movimiento de los trabajadores asalariados del mundo. ¿Por qué? Porque votó otra vez créditos de guerra. Como a principios del siglo XX, apostó por el militarismo de la OTAN. Eso a la izquierda latinoamericana nos pone en un enorme problema. En un enorme problema. Porque ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que la socialdemocracia europea apostó por la OTAN? Quiere decir que, si uno mira los mapas antes del conflicto de Ucrania, de la expansión de las bases militares de Estados Unidos,
por Europa hacia el este y en el sudeste asiático, uno dice, bueno, pero ¿cómo es este asunto? ¿Para qué precisás militares para un sistema de reglas de juego del comercio mundial o del intercambio productivo mundial? ¿Para qué necesitabas fuerzas militares? Y porque vos estás defendiendo el privilegio de tus corporaciones, de las corporaciones, de tus compañías, de tus empresas y de tu aristocracia tecnoburocrática que dirige el proceso de expansión de esas corporaciones. Por eso necesitas expandir el militarismo, para asegurar que vos vas a seguir teniendo privilegios frente al 80% de la humanidad. Entonces, ¿qué concepción de las reglas y de la democracia es esa? En la que vos te parás en una fortaleza para imponer las reglas de juego en la política comercial, en la política monetaria, a favor de tus intereses. Y dividís al movimiento de los trabajadores del mundo entero, que lo que están buscando desesperadamente son formas de democratizar las relaciones sociales, porque parece el mundo estar ingresando otra vez en un nivel de desigualdad obscena de distribución de la riqueza. Y nivel de desigualdad que entraña eso con lo que empecé. Un tercio de la población de Brasil vive en la miseria, y un tercio de la población de Argentina vive en la miseria, y nosotros tenemos cada vez más bolsones. Y nos cuesta encontrar los recursos necesarios para implementar el proceso de democratización de la relación social. Y te estoy hablando de 3 países muy ricos, ¿no? Argentina, Brasil, Uruguay. Pero y todo el resto de los países del mundo, y los países que tienen muchísimo más dificultades de desarrollo que nosotros, porque no tuvieron Antel, ni fibra óptica, ni Plaza Igual, ni sistema integrado de salud, ni Banco República apoyando la producción, ¿no? Entonces, ¿cómo es este asunto? Entonces yo, en medio de ese contexto, leo por ahí que se está analizando un plan de formación que presentó el Frente Libre CDN, la Fundación Libre CDN, en el que nos van a enseñar a ver cómo presentar mociones de orden y asuntos y algunos debates sobre la democracia. Entonces yo me pregunto, bueno, pero no me tomen... A ver, hay una cuestión muy importante, ¿sabes? Muy importante. Hay que respetar la inteligencia de las personas, y sobre todo de los militantes frente a esta. Hay que respetar la inteligencia de los militantes. Porque si no, la ética de la unidad en la diversidad, si vos te pones en la lógica de usar al Frente Amplio para tus intereses sectoriales o para tus intereses ideológicos, en lugar de, como ocurrió en el proceso fundacional, poner tus aptitudes institucionales al servicio de la unidad en la diversidad y del crecimiento de la calidad de la producción programática y cultural del Frente Amplismo, y estamos en un problema, compañero. Estamos en un problema. Ahí vamos a un problema. Y yo miro para afuera y no tengo ganas de hablar de estos temas. Pero tampoco, siempre y cuando no me tomen el pelo. Es decir, no me tomen de gil. Porque entonces no. Así no. Entonces hay que hacer un proyecto de gestión, por ejemplo, de los locales del Frente Amplio. El Frente Amplio está parándose en movimiento, escuchando a la gente, reorganizándose, trabajando con criterio unitario, pero parece que hay alguna gente que está jugando y que no se termina de subir a este juego. Entonces te arman, yo que sé, un plan de gestión de los locales del Frente Amplio, cuando durante los 10 años anteriores no hicieron ningún plan de gestión, y te lo arman en 10 días y quieren que se aprueben en 24 horas. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué significa eso? Eso significa un desprecio por la inteligencia de los demás. Y no hay que aceptar eso en ninguna esfera, porque eso erosiona al Frente Amplismo como cultura. Entonces, fíjate los desafíos que tenemos. Los desafíos que tenemos son civilizatorios, ya lo hemos dicho acá, y hay que volver a repetirlo. Tenemos que salvar a la humanidad de una sucesión de catástrofes. Los trabajadores del mundo
produciendo pensamiento, teoría, no una sola teoría, una deliberación de matrices teóricas, pero no poniendo unas y excluyendo a las otras. No. Y así a las apuraditas. No. Primero vamos a debatir con seriedad, con apertura, con pluralismo, con libertad. Porque hay gente que te menta la libertad todo el tiempo, pero después cuando tiene que poner la libertad sobre la mesa para discutir teóricamente problemas profundos, porque están en este momento cambiando y siendo desafiados, la propia producción teórica y político-cultural, porque está cambiando el mundo mucho. Están pasando cosas muy serias en el mundo, muy serias. Entonces la izquierda latinoamericana no puede, en política, toda ética transformadora se degrada si te toman el pelo, si te subestiman en tu propia inteligencia, o si no te dicen y te trabajan por atrás, en lugar de decir, vamos a discutir esto con la verdad, con la reflexión profunda que cada cual tenga sobre la interpretación del momento actual de la humanidad y cómo mejor formar cuadros políticos en el Frente Amplio, pero no excluyendo, por ejemplo, al marxismo, que es una de las tradiciones orientadas a facilitar la democratización de las relaciones sociales más densamente hondas y científicas, que hace un esfuerzo científico profundo por tratar de participar de ese proceso, interpretando, formulando proposiciones teóricas, analizando la complejidad de la realidad, con amplitud y profundidad al mismo tiempo, autocriticándose, observando dialécticamente qué cambios ocurrieron en la realidad a partir de su propia acción, que necesitan un análisis nuevo de la especificidad objetiva del problema que se quiere resolver. Por ejemplo, ¿cómo se para América del Sur frente al mundo, frente a este mundo que está surgiendo de este cambio? Porque ¿cuál es uno de los problemas fundamentales que está tensando? Y tensando muy profundamente, ¿eh? Miren, compañeros, que vamos a ver cosas muy complejas y dramáticas en los próximos años. ¿Cuál es? Es muy sencillo lo que está pasando, compañeros. Es fácilmente perceptible. Lo que está pasando es que hasta hace muy pocos años, los grupos de privilegio en condiciones de imponer las reglas de juego a favor de la preservación de esos privilegios se llevaban el 80% de la riqueza mundial. Y ahora eso está cambiando. Porque cientos de comunidades humanas, por ejemplo la latinoamericana, dijeron, ¿y nosotros? ¿Y nosotros, compañeros Movistar? Que vos venís, te comprar por baratija las empresas telefónicas argentinas, de acá, chilenas, de acá y de allá, utilizás los servicios de la empresa pública de los uruguayos para enriquecerte vos. ¿Y cómo es este asunto? La gente dice, pero basta con este asunto, compañerito, de Movistar y los trabajadores españoles. Basta, compañerito, de ponerme a los militares a proteger la frontera con África y decir que ese es un problema principal. ¿Cómo hacemos para aniquilar a los africanos? Y seguir explotándolos brutalmente en sus recursos naturales y en su trabajo social. Ah, no, compañerito. ¿Y después qué? ¿Vos me vas a dar clase después? ¿Me vas a dar clase de formación política? ¿Y vos me venís a mí a decir, así al pasar, como si esto fuera una cosita que se arregla en 2 días? No me tomen el pelo. No subestimen la inteligencia de los frente amplistas, porque eso no es éticamente aceptable. Eso erosiona la lógica de la unidad y la diversidad, la lógica del pluralismo, la lógica de la verdad, de la búsqueda de la verdad como instrumento para la transformación de la sociedad. Entonces, a partir del 25 de agosto próximo, que hay elección de autoridades en el Frente Amplio, en los comités de base, etcétera, yo no voy a volver a hablar ni una palabra sobre algunas de las cuestiones que a mi juicio
hay que meditar con mucha profundidad en la izquierda para que quede plantada en la orientación de ser una fuerza institucional articulada con el movimiento social para volver a recuperar al Uruguay para la calidad de la democracia y los procesos de democratización de las relaciones sociales. Pero hasta el 25 de agosto, y sobre todo si me vienen con estos jueguitos de tomar por nao a los demás con unos papelitos que escriben en unas poquitas horas, creyendo que así resolvemos los problemas, no. ¿Por qué? Porque son muy importantes los desafíos, compañeros. Son tremendos. No podemos equivocarnos, tenemos que tener una gran sofisticación, tenemos que dirigir el proceso de la civilización, contribuir desde Uruguay en el modelo formidable que es el Frente Amplio, y lo estamos haciendo con el Frente Te Escucha, y lo estamos haciendo con la intención de crear 500 comités de base, y lo estamos haciendo con la actitud del presidente del Frente Amplio, de escuchar a todos. Y entonces que esa sea la actitud, en todos los casos y en todas las circunstancias. La actitud es, cada uno de los integrantes del Frente Amplio, pone lo mejor de sí para mejorar institucionalmente al Frente Amplio y al Frente Amplismo como cultura, de modo de dejarlo bien parado para los desafíos programáticos, para los desafíos político-culturales y político-comunicacionales y para los desafíos sociales. Porque cada vez son más complejos los problemas que tenemos que desafiar, porque están produciendo un profundo deterioro del tejido social uruguayo que además corre paralelo a la crisis de capacidades productivas por los niveles de concentración de la riqueza que está teniendo lugar en otros países, en nuestra frontera. Entonces los desafíos son tan enormes. Hay que ser generoso, y no dejar, no armar, porque una cosa es amasar unidad y otra cosa es cocinar roscas de burócratas. Son cosas bien diferentes, para utilizar instrumentos de todos al servicio de esas roscas. Son cosas muy diferentes. Cocinar unitariamente, sí. Producir deliberación democrática, reflexión teórica, intercambio para parar bien al Frente Amplio en la cancha, sí. Lo demás no, compañerito, no, porque un día los frente amplistas somos generosos. Para nosotros la unidad es como diría, es como la madre, es intocable. Porque sabemos que es la clave de todo el asunto. Entonces, no tensen la cuerda, algunos compañeritos, no tensen la cuerda, porque además después hay que resolver el problema de las candidaturas, que es un tema complejo, siempre complejo, y entonces ahí tenemos que estar todavía mejor parados, ser generosos, amplios, y abrir las puertas, y tejer diálogo con el movimiento social que está teniendo enormes dificultades para resolver problemas prácticos, las ollas populares, la gente que está en la calle, la crisis de los asentamientos en algunos lugares, la crisis del sistema de salud pública en algunos otros. Y entonces, no podemos aceptar, ese tipo de lógica que trabaja al final de cuentas por cuestiones chiquitas, por disputas pequeñas. Hay que levantar la mirada, mirar alto y lejos, alto y con generosidad, porque eso es lo que la sociedad espera de nosotros, y no solo la sociedad uruguaya. La sociedad latinoamericana necesita eso de nosotros, porque tenemos un acumulado histórico tan fantástico, tan sofisticado, tan inteligente, que se miran en nosotros. Y Uruguay puede ser un modelo
puede ser un modelo de cultura democrática, de convivencia democrática, de transformación de la sociedad, de democratización de las relaciones sociales, de innovación productiva, de sustentabilidad. Es decir, y entonces, de innovación civilizatoria. Cuando el mundo necesita mirar para algún lugar y decir, miren esos uruguayos, miren ahí ese país pequeño, pero que lo logra, que lo está logrando, lo viene logrando desde hace mucho tiempo, acumulando distintas tradiciones, y lo vuelve a lograr. Entonces, ¿y cómo entonces? ¿Cómo podemos aceptar entonces juegos de superfluos? Son desafíos muy grandes, compañeros, pero muy grandes. Hay que observar la crisis europea porque es de una entidad monstruosa, monstruosa. Yo tengo que confesar mi más absoluta sorpresa. Yo nunca había observado en mi vida a una élite tecnoburocrática poner en riesgo una construcción civilizatoria como fue la Unión Europea de posguerra, porque trabaja al servicio de intereses de corporaciones monopolistas y de su propia estructura aristocrático, tecnoburocrática. Eso es la élite. Y está poniendo en riesgo un esfuerzo monumental que llevó décadas, cabezas, miles de intelectuales pensando, los partidos comunistas, los partidos socialdemócratas de Brandt y de Olof Palme, intelectuales como Hans Kelsen, como Habermas, como Bobbio, intelectuales que pusieron esfuerzos serios, muchísimos marxistas, que pensaron cómo producir un fenómeno civilizatorio que le dijera a la humanidad es por acá. Y ahora están autodestruyendo todo eso. ¿Al servicio de qué? ¿De qué cosa? Al servicio de un grupo de privilegios de capital concentrado obscenamente. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Cómo podemos aceptar eso? ¿Cómo los trabajadores? ¿Otra vez vamos a enfrentar a los trabajadores de unos países de Europa contra otros? ¿Otra vez? En lugar de que juntos buscar soluciones civilizatorias para los problemas de la humanidad. Me parece, compañeros, que en el contexto en el que estamos, en la enorme, desafiante circunstancias de crisis civilizatoria en la que estamos, lo que corresponde es, cuando uno quiere desenvolver un proyecto de tales o cuales características, mirar a la cara del otro, que tiene algunas diferencias, y debatirlo. No pasar por el costadito a ver si pasa. No. Yo he sido toda mi vida generoso, lo sabe todo el mundo que me conoce. La unidad para mí es un valor innegociable, la cultura unitaria, ¿no? Pero todo tiene límites. Hay límites. Porque si no ponemos límites ahora, después se complica. Porque hay que resolver cosas donde entran en juego relaciones de poder, espacios de poder en las estructuras institucionales del Estado. Entonces, mejor ahora. Los debates que hay que dar, hagamos dos cosas. Escuchemos a la sociedad como la estamos escuchando, proyectemos la regeneración institucional del Frente Amplio, pero al mismo tiempo tengamos la valentía política de debatir adentro las cosas que hay que debatir con honestidad intelectual y no tomando a los demás por bobos, a los que yo les paso mi proyectito. Voy por acá. Porque así no va a funcionar. Y la sociedad uruguaya no es que nos mire, nos necesita, compañeros, nos necesita para evitar la profundización de la crisis socioeconómica, nos necesita para evitar que otra vez vuelva la idea de la inviabilidad del Uruguay y de América del Sur, nos necesita en toda nuestra riqueza y pluralidad, en toda nuestra sutil capacidad para producir unidad en la diversidad.
y no utilizar instituciones al servicio de intereses grupales sectoriales. Eso no. Y quería decirlo porque espero poder hablar de otras cosas mucho más importantes de comprender, en lo que hay que hacer un esfuerzo de comprensión colectivo, que en estas cosas que no podemos perder tiempo. Pero para no perder tiempo hay una sola posibilidad: la ética de la verdad, del cara a cara, de la deliberación franca, no del jueguito de poder de quinta categoría de los tecnoburócratas que te llevan a un deterioro de la calidad de tu propia capacidad de producir política. Y el momento para decir estas cosas es ahora, porque después, compañero, no, tenemos que ocuparnos de otras cosas. Enojante sin palabras. Quedamos todos acá. Les mando un enorme abrazo. Y la próxima vamos a hablar del aceleracionismo. ¿Se acuerdan ustedes que quedamos en hablar entre el conflicto en aceleracionismo y nacionalismo antiglobalización? Vamos a hablar de esas cosas y allí nos ayudamos en conjunto a todos a pensar. Pero para eso, ética, una actitud ética de la verdad. Y sobre todo, de la verdad en la cara del compañero. Nos tenemos que ir, se viene Viera. Nos vemos, compañerazos. Muchas gracias. Gracias por estar.